Aparato de Golgi. Integrantes: Karen Narváez, Juan Nieves, Miriam Samaniego, Carol Veintimilla e Ingrid Amaguaya. El aparato de Golgi es un orgánulo presente en todas las células eucariotas, excepto en los glóbulos rojos, y pertenece al sistema de endomembranas. Descubrimiento: en los últimos años del siglo XIX, un biólogo italiano, Camillo Golgi, inventó nuevos procedimientos de tinción para revelar la organización de las células nerviosas dentro del sistema nervioso central. En 1898, Golgi aplicó una tinción metálica a las células nerviosas del cerebelo y descubrió una red teñida de oscuro localizada cerca del núcleo celular. Esta red que más tarde se identificó en otros tipos celulares y se llamó aparato de Golgi, por lo que llevó a su descubridor a obtener el premio Nobel en 1906. Morfología. El aparato de Golgi tiene una morfología característica. Consiste sobre todo en cisternas membranosas aplanadas, parecidas a discos con bordes dilatados, vesículas y túbulos relacionados. Las cisternas, cuyos diámetros típicos oscilan entre 0,5 y 1 micrómetro, están dispuestas en una pila ordenada. Funciona como fábrica de procesamiento y distribución de proteínas y lípidos recibidos desde el retículo endoplasmático hacia sus destinos finales, que son los lisosomas, la membrana plasmática y la secreción. También observamos que tiene la cara cis, la región media y la cara trans. La cara cis se encuentra en la región proximal al núcleo y en ella entran las proteínas sintetizadas en el retículo endoplasmático. Es algo convexa y se da la fosforilación de proteínas. La región media es una región de transición. Aquí se realiza la adicción de residuos y azúcares. La cara trans está orientada hacia la membrana plasmática. En esta cara se da la mayor distribución de proteínas. Es cóncava, se da la proteólisis de proteínas, la clasificación de lípidos y proteínas y la adición de residuos de azúcar. Otras funciones del aparato de Golgi que encontramos también es el transporte de proteínas y lípidos hacia los compartimentos celulares, la glicosilación de proteínas, la síntesis de lípidos y proteoglucanos, la producción de membrana plasmática y la formación del acrosoma de los espermatozoides. El acrosoma, como vemos en la imagen, deriva del aparato de Golgi y es una estructura apical cargada de enzimas hidrolíticas que sirven para digerir los componentes de la cubierta del ovocito en el proceso de ovulación. Otras funciones que tenemos son la formación de los lisosomas primarios, el movimiento de materiales a través del aparato de Golgi. El aparato de Golgi se muestra con una polarización que se corresponde con su funcionamiento. Los lípidos de la membrana se glicosidan en el complejo de Golgi. La síntesis y procesamiento de los oligosacáridos ligados a proteínas mediante enlaces N comienzan en el retículo endoplasmático rugoso y terminan en el aparato de Golgi. La síntesis de los oligosacáridos ligados a proteínas por enlaces O tienen lugar en el aparato de Golgi y algunas proteínas son procesadas en el retículo endoplasmático y en el complejo de Golgi. Explicación de los procesos del aparato de Golgi. Procesamiento y distribución de proteínas y lípidos. Recibidos desde el retículo endoplasmático hacia lisosomas, membrana plasmática, secreción. Las proteínas ingresan en el aparato de Golgi para luego ser transportadas en una serie de cisternas, donde las enzimas las modifican. Es un proceso en el que las proteínas reciben un fragmento de glúcidos o de lípidos, donde se producen las glicoproteínas, las lipoproteínas y los glucolípidos. Compartimentos discretos. El aparato de Golgi consta con un gran número de compartimentos discretos, por lo que habitualmente se distingue la red cis de Golgi, medial y trans. Regiones del aparato de Golgi. Las vesículas procedentes del retículo endoplasmático se fusionan para formar el compartimento intermedio retículo endoplasmático Golgi, y entonces las proteínas del retículo endoplasmático se transportan a la red cis de Golgi. Las proteínas residentes en el retículo endoplasmático son devueltas desde el compartimento intermedio retículo endoplasmático Golgi y desde la red cis de Golgi a través de la vía de reciclaje. Los compartimentos medial y trans del apilamiento de Golgi se corresponden con las cisternas de la porción medial del complejo de Golgi y son lugares donde se producen la mayoría de las modificaciones de las proteínas. Las proteínas se transportan después a la membrana para poder ser secretadas o hacia los lisosomas. Procesamiento y distribución. Estas tienen lugar en las diferentes regiones del aparato de Golgi.
Las proteínas retículo endoplasmático se transportan al compartimiento intermedio de Golgi retículo endoplasmático y pasan al aparato de Golgi a través de la red CIS de Golgi, en las que se comienzan las reacciones de modificación de proteínas, lípidos y poligosacáridos. A continuación, atraviesan los compartimentos medial y trans, que son sometidos a nuevas modificaciones y migran a la red trans de Golgi. Actúa como centro de organización y distribución que dirige el tráfico molecular hacia los endosomas, los lisosomas, la membrana plasmática o el exterior de la célula. Ejemplo: células beta de los islotes de páncreas. Se sintetiza la preproinsulina. En el retículo endoplasmático, al ser removido de su extremo amino, la preproinsulina se convierte en proinsulina, la cual contiene 81 aminoácidos, de los cuales 51 pertenecen a la insulina activa y 30 a un péptido C. Por medio de vesículas transportadoras, la proinsulina pasa del retículo endoplasmático al complejo de Golgi, donde una enzima hidrolítica separa la insulina del péptido C. Luego, otra vesícula transportadora son conducidas hacia la membrana plasmática para su secreción. Glicosilación de proteínas. El aparato de Golgi tiene una función esencial en el ensamble del componente carbohidrato de las glucoproteínas y glicolípidos. Conforme las nuevas glucoproteínas solubles y de membrana pasan por las cisternas cis y media de la pila de Golgi, la mayor parte de los residuos de manosa también se retira de los oligosacáridos centrales y se agregan otros azúcares en forma secuencial por acción de varias glucositransferases. En el aparato de Golgi, como en el retículo endoplásmico rugoso, la secuencia en la que se incorporan los azúcares en los oligosacáridos depende de la disposición espacial de la glucositransferasa específica que entran en contacto con las proteínas recién sintetizadas a medida que se mueve por la pila de Golgi. Por ejemplo, la enzima cianiltransferasa, que coloca un ácido ciálico en la posición terminal de la cadena en células animales, se localiza en el extremo trans de la pila de Golgi. Como era de esperarse, si las glucoproteínas nuevas se movieran de manera continua hacia esta parte del organelo. En cambio, con los fenómenos de la glucosilación que ocurren en el retículo endoplásmico, que acoplan un solo oligosacárido central, los pasos de la glucosilación en el aparato de Golgi pueden ser muy variados y producen dominios de carbohidrato con una notable diversidad en la secuencia. A diferencia de los oligosacáridos con enlaces N, cuya síntesis comienza en el retículo endoplasmático, los unidos con proteínas mediante enlaces O se articulan dentro del aparato de Golgi. Ahora bien, se ha expuesto acerca de las generalidades del aparato de Golgi, del descubrimiento, las funciones y diferentes procesos que ocurren dentro del aparato de Golgi, por lo que podemos concluir en que este es una parte de la célula formada por membranas, y hay diferentes tipos de membranas. Algunos son túbulos y algunos son vesículas. El aparato de Golgi está situado cerca del núcleo. Se dice que es un cuerpo perinuclear. De hecho, está también justo junto al retículo endoplasmático, y cuando las proteínas salen del retículo endoplasmático, pasan al aparato de Golgi para su posterior procesamiento. Por ejemplo, en algunas proteínas se agregan carbohidratos y a continuación estas son glicoproteínas, que salen del aparato de Golgi al resto de la célula, y lo hacen dentro de las vesículas. Finalmente, las vesículas están llenas de estos productos, se desplazan por el resto de la célula, generalmente atravesando la célula hasta la membrana plasmática, que es su destino final. Espero que le haya gustado nuestra presentación y muchas gracias por la atención.